Hola, hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto nuevamente tener la oportunidad de charlar con el psicoterapeuta José Sergio Ricardes Carrasco, a quien le agradezco nuevamente su disposición, su tiempo para pues compartirnos un poco de su experiencia, de su conocimiento, ¿no? Que pues en una ocasión creo que platicaba con otras personas y decía, ¿no? Que a veces creo que en las universidades hay conocimiento, pero a veces faltan esos maestros de experiencia, ¿no? Porque la experiencia, como lo platicábamos en el video anterior, pues es muy importante, nos ayuda a tener el otro porcentaje importante para que un aprendizaje se consolide en su totalidad de nosotros. Pues bienvenido, profe, ¿qué dice? ¿Cómo está? Gracias, muy bien, todo muy bien por acá. Muchísimas gracias, Iván. Me da mucho gusto. Y pues bueno, la otra vez, pues la plática que tuvimos, la charla que tuvimos, tuvo muy buena respuesta, muy buenos comentarios. Este, Se los hago llegar porque pues yo creo que siempre es muy importante, ¿no? Ver cómo impacta lo que estamos haciendo en, en la sociedad, en las personas y sobre todo en las personas interesadas en estos temas, ¿no? Y que poco a poco, pues vamos llegando un poquito más con este objetivo. Y el día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de una etapa que, pues de repente algunos se nos olvida que pasamos, ¿no? Y creo que entre más años tenemos, a veces se nos olvida un poquito y de repente se nos complica cuando somos padres, ¿no? Como es la adolescencia. Eh, ¿Qué nos puede, así antes de entrar al tema a manera de generalidades, qué nos puede platicar sobre esta etapa de la vida? ¿Es realmente tan complicada como se dice? Eh, ¿Qué hay de la adolescencia? Fíjate que en los años que llevo de trabajo profesional, Ujú. a la conclusión a la que llego, como lo han hecho muchos autores y como lo ha marcado la historia, es que la adolescencia es una etapa nada más del desarrollo del ser humano, pero realmente es una etapa crucial porque aquí es cuando ya el sujeto deja de ser niño, pasa a ser puber y vienen los años fuertes de un gran aprendizaje que son la adolescencia. Eh, Recordemos que adolescente viene de adolecere, que implica o significa dolor, atravesar con dolor. Entonces, pero realmente lo que yo he observado es que ese dolor con el que atraviesan estos jóvenes esta etapa es en la gran mayoría de los casos provocado por nosotros los adultos. ¿Sí? Es la etapa que el adulto dice que ese joven es muy rebelde, desobediente, que ya quiere hacer todo por su cuenta, que no le hace caso al adulto, que es algo flojo, irresponsable, que es muchas cosas a las que son el resultado de la historia de vida de ese adolescente. Digo, ese niño que creció bajo la represión de los padres, bajo el cuidado extremo de los padres, donde ellos decían lo que se tenía que hacer, porque ellos son los padres y ellos son los que saben qué es lo que tiene que hacer, y no se le permitió eh, o no se le preguntaba si quería, si estaba de acuerdo en algunas cosas. Entonces crece con una represión en sus gustos, en sus antojos, en sus necesidades, que a la hora de ya estar, ese adolescente ya está más alto que el papá, está más alta que la mamá, se siente con ese poder por la altura a veces, ¿sí? De pues ya no obedecer, o de proponer, o de decir, o de protestar, ¿sí? Y eso obviamente al adulto no le gusta, porque el adulto está acostumbrado a que le obedezcan y se haga lo que él dice. Pero la verdad es que la verdadera funcionalidad en la adolescencia radica en constantemente estar dialogando con el adolescente sobre lo que quiere, lo que necesita, sobre
hábitos, costumbres, seguirlos manteniendo si desde un inicio se hicieron. Hay papás que dicen que los niños son muy pequeños para empezar a hacer algunas cosas, ¿no? Ya se los he comprobado a muchísimos padres durante muchos años. Lo han comprobado ellos a través de las sugerencias que yo les he hecho, en donde si un niño de 3 años, la mamá lo jala todos los días para aprender a tender la cama, cuando el niño cumpla 4 años, ese niño ya sabe tender su cama solo. Ya sabe recoger o colocar la ropa, porque se le creó un hábito, se le hizo un hábito, ya sabe colocar su ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Entonces, cuando es adolescente y creció con ese aprendizaje, ese hábito, pues ya no va a tener ningún problema el adulto, porque ese niño, ahora que es adolescente, sigue con el hábito de recoger, sigue con el hábito de tender su cama, sigue con el hábito, los hábitos positivos que aprendió desde infante. ¿Sí? El problema radica en que ahora que está grande, ahora lo queremos hacer, que aprenda a tender su cama. Ya estás grande, le dicen, ya necesitas ahora tender tu cama, hacer tu cuarto, limpiarlo, barrerlo, pero ya dejaron pasar muchísimos años. Y entonces entramos en un gran conflicto entre el adulto y el adolescente, porque el adulto piensa que ya es momento de aprender y la verdad es que hace muchos años pasó el momento de aprenderlo, ¿no? Como hábito. Entonces, a partir de ahí inician los grandes conflictos del adolescente. Los padres llegan a consulta diciendo que es que no quiere leer, no quiere estudiar, no quiere, se le dificulta la escuela. Pero hay preguntas que a los papás no les gusta que se les hagan, eh, pero la gran mayoría tienen que ver con el ejemplo. ¿Sí? Yo le pregunto a la señora, ¿qué? ¿Usted lee? Sí. ¿Qué lee? Entonces dice, pues no sé, revistas sociales, revistas, TV Notas, lo que sea. Entonces, pues eso lee también el hijo, ¿no? O sea, lo va a leer porque eso ve que lee la mamá. ¿Sabes dónde he observado, y lo digo con mucho respeto y admiración? Los hijos de maestros, ¿sí? Constantemente ven a sus padres leyendo, preparando clases, y esos niños crecen con ese concepto, y en la gran mayoría de pacientes que yo he tenido, hijo de maestros, en ese aspecto no hay ningún problema. Fíjate, tienen eh, el hábito de la lectura, ¿sí? Pero porque lo aprendieron desde muy pequeños, ¿sí? Y entonces para los padres no ha sido ningún problema ese. ¿Sí? Entonces, pareciera ser que el éxito de atravesar una adolescencia funcional radica en las bases que serían la infancia. Entonces, podríamos decir que la adolescencia se gestiona, ¿no? Con el paso de los años, a través de los hábitos, ¿no? A través de la forma en la que nosotros vayamos generando una comunicación, una cohesión familiar, eh, viene siendo como el resultado de los años anteriores, ¿no? Algo así. Claro, siempre está la opción como seres humanos que somos de mejorar. Y a lo mejor hay quien dice, es que a mí no me hicieron aprender de pequeño a tender la cama, pero ahora como adolescente me surgió. Pues ese es el concepto del ser humano, ¿no? La diferencia con los animales. Tenemos la capacidad de razonar y entender que podemos hacer mejores cosas por nosotros. Entonces, hay quien puede decir, no, es que eso no lo aprendí en la infancia, pero ahora lo decidí yo. Exacto, eso te caracteriza como ser humano. Hay un concepto ahorita que lo escuchaba, ¿no? Que a veces manejo mucho, ¿no? Que sí hay una responsabilidad de nuestros padres en educarnos, claro que la hay, pero también hay una responsabilidad de nosotros, ¿no? En reeducarnos, ¿no? Yo lo Sí, manejo a veces específicamente hablando del adulto, pero pues es que lo acaba de mencionar. Creo que en el momento en el que existe una conciencia en nosotros, de esto de no me enseñaron, pero lo puedo aprender yo porque es para mi beneficio, ahí entra esa reeducación que yo puedo tener acerca de mí, ¿no? Que el mismo adolescente la puede ir estructurando también. sí, la funcionalidad de la adolescencia tiene mucho que ver la comunicación. Cuando le permitimos al adolescente constantemente le estamos preguntando cosas que realmente son trascendentes y lo hacen pensar, se establece una gran comunicación. Digo, hay papás que yo les digo, ¿y usted platica con su hijo? Pues sí, dice, pero es que, pues yo llego y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Y ya dice, papá, pues
ya no me dice nada. Le digo, no, lo que pasa es que hay que aprender a preguntarle al adolescente, ¿sí? O sea, dejemos esas frases tan cortas, ¿sí? Para que no son importantes y aprendamos a cuestionar. Por ejemplo, queremos conversar con el adolescente, lo primero que debemos preguntar es, platícame qué de diferente hoy estuvo tu día, o qué hizo de diferente tu día hoy, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué clase te gusta más? Y a lo mejor después de decirle, ¿y qué hace que te guste esa clase más, no que las demás? ¿Sí? ¿Por qué te interesa más? Y así nos va a empezar a contar el maestro, sus características, qué le gusta del maestro, qué no le gusta del maestro, qué le gusta de la clase, qué no le gusta de la clase. Preguntarle, por ejemplo, ¿hay algún compañero en tu salón con el que te gustaría llevarte, pero no te llevas? ¿Sí? Y entonces planear con el papá, la mamá, cómo acercarse tal vez a ese muchacho para empezar a relacionarse. Uh, digo, hay tantas preguntas que podemos estar haciendo para mejorar la comunicación, ¿sí? Me causa mucha curiosidad el que muchos padres de familia son tan metidos en su rollo de proveedores que le preguntas cuál es la comida favorita de su hijo y todo el mundo sale con que pizza, taco y tortas, ¿no? Pero la verdad es que dicen, no, dice el hijo, no, o sea, a mí me gusta otra cosa, ¿sí? Eso porque es muy práctico, pero pues le gustan a veces frutas, a veces a algunos les gustan las verduras y el papá no sabe, o la mamá no sabe, ¿sí? A veces le dan dinero y no sabe el uso que se le da a ese dinero. No hay un seguimiento. A pesar, los padres dicen que desde el momento en que ese niño ya tiene, ese joven ya tiene su dinero es de él. No, nos toca como adultos supervisar en qué gasta ese dinero. ¿Sí? Nos toca constantemente estar cumpliendo el rol y la función de padres guías, ¿sí? Para realmente lograr hacer que ese adolescente sea una persona de éxito más adelante. Mencionaba aquí en lo último de los padres guías. ¿Hasta dónde, como padres, nos toca a veces ser el guía, pero también hasta dónde nos toca de repente poner la autoridad, ¿no? Porque de repente hay un conflicto, ¿no? Con los padres, porque buscan ser amigos de sus hijos, ¿no? Eso lo manejan diciendo, yo quiero ser amigo de mi hijo, este, y de repente hay algunos que tienen como esta situación, no, 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 yo quiero ser amigo de mi hijo, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, o de mi hija, ¿no? Le digo, en el momento en que tu hija te diga que tiene un novio, ahí se va a acabar la amistad, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿cómo ir gestionando esta parte de dónde ser guía, dónde poner la autoridad, ¿no? Que de repente es lo que se le complica a muchos papás. Si yo les pongo ese ejemplo a los papás cuando de repente me dicen que ellos son amigos de sus hijos, y les digo es que no pueden ser amigos de sus hijos, y hasta se extrañan, se molestan. Les digo es que a un amigo yo voy y le cuento sin que me juzgue. A un amigo yo voy y le cuento y le platico cosas muy personales y no voy a tener la crítica, ¿sí? A un amigo tengo la capacidad de poder decirle muchas cosas sin que me esté juzgando, me critique, se burle, ¿sí? Y, por ejemplo, ellos pueden hablar un adolescente puede hablar con otro de sus amigos de masturbación. Con el papá no van a hablar de masturbación, ni con la mamá. O la muchachita que le dice a su amiga que el novio con el que está saliendo ya le propuso tener relaciones sexuales y todavía le dice, ¿y tú qué crees que debo hacer? Y la amiga le puede contestar, pues adelante, hombre, no pasa nada. ¿Sí? A ver, si su mamá es su amiga, que vaya y le diga, oye mamá, voy a tener relaciones sexuales con mi novio. Obviamente ya no va a ser la amiga, ¿sí? Automáticamente no le va a gustar a la mamá. Por eso, no es cierto. Entendamos que hay una gran diferencia entre ser amigos, ser guías, ser padres. Ser padres implica asumir un rol de responsabilidad ante los jóvenes, donde ellos pueden, y nos hemos ganado esa confianza, pueden confiar en nosotros para contarnos todo lo que sea, porque para eso estamos, ¿sí? Para ayudaros a resolver alguna situación conflictiva en la vida, ¿sí? A diferencia de ir con el amigo y contárselo, que el amigo con la misma inexperiencia que
que también lo caracteriza, pues le va a sugerir alguna tontería, ¿sí? Muy diferente cuando nosotros como adultos actuamos con la experiencia que tenemos y sabiendo que nuestro hijo necesita una buena orientación, pues obviamente actuamos de la mejor forma, ¿sí? Hay padres que me dicen, oiga, es que quiere hablar de sexo, pero la verdad es que yo no tengo información, la verdad es que yo no sé cómo abordarlo y me gustaría, ya le dije a él que si quiere le pago una consulta con el psicólogo para que pueda platicar de todo lo que quiera conocer, saber, digo, y dentro de las posibilidades, orientar a ese niño con respecto a sus dudas, ¿no? A lo mejor pueden estar, como ha pasado en algunas ocasiones, estar presentes los padres y el adolescente pregunta. Y muchas veces el adulto estando presente, los padres, me han dicho, oiga, es que pues ya era tan fácil darle esa respuesta. Exacto, sí. Pero el problema que le invade al adulto muchas veces es el miedo, ¿sí? Pero las respuestas se las saben los adultos, ¿sí? Saben las respuestas que darle al joven. Solo hay que dárselas no, tal vez con más tacto, con más claridad y transparencia, que es a lo que el adulto le tiene miedo, ¿sí? Sí, esto, ahorita han surgido ya varias preguntas, pero bueno, vamos a irlas acomodando poco a poco. Hay un fenómeno que yo, bueno, ahorita no puedo observar porque no me ha tocado por el cambio que ha existido por estos últimos meses, pero es un fenómeno muy curioso que me ha tocado observar en hospitales. No sé, me llamó la atención porque era como recurrente. De repente eh, llegan a urgencias, ¿no? Jóvenes, estamos hablando entre 18 y 20 años, ¿no? Es un rango, por crisis de ansiedad, ¿no? Cuando exploras, ¿no? En estos jóvenes, porque pues nos toca pues, crisis de ansiedad, mandan a traer al psicólogo, y haces como una exploración, se da uno cuenta de que el joven, eh, esta crisis de ansiedad le vino porque viene una etapa nueva, puede ser la década nueva de los 20, puede ser eh, no saber qué hacer con su vida, ¿no? O la etapa universitaria. Pero el común denominador que he encontrado es que esta crisis la desata el no sentirse, el no percibirse con herramientas para enfrentar esta nueva etapa, ¿no? Que en algún momento ya no voy a poder estirar la mano porque mi propia edad ya me marca que a mis 22, 25 años ya no es esto ya no es sano para mí, ¿no? No para los demás, sino para mí. Y como que se encuentran faltos de herramientas ante una situación que puede venir, ¿no? Eso es un poco un fenómeno. Pero en general, ¿qué implica la ansiedad en los jóvenes? O sea, esto, ¿qué nos puede generar? Porque es un fenómeno que yo observo, ¿no? Pero pues obviamente no es un fenómeno aislado de otras cosas que tal vez no estoy tomando en cuenta también. Fíjate que eh, la ansiedad puede aparecer desde la infancia cuando los padres se han ocupado en resolverle la vida al niño en todos los sentidos y esto el niño no aprende, ¿sí? No aprende, no aprende, no quiere y le cuesta trabajo y enfrentarse a una vida cotidiana común y va creciendo sabiendo que le van a resolver todas las situaciones en su vida, sus papás, ¿sí? Y no desde, comienza, imagínate, desde aquel niño que todavía tiene 4, 5, 6, 8 años y sigue durmiendo con los papás, ¿sí? Desde el niño que todavía tiene 6, 7, 8 años y lo sigue bañando la mamá, desde todo lo que hacen las personas por sus hijos, creyendo que con eso lo ayudan, ¿sí? Y entonces, eso automáticamente va a hacer que el niño no esté aprendiendo a enfrentarse con un mundo real. Y cuando llega la etapa de la adolescencia, aún sigue sin aprender a enfrentarse a la vida real. Jóvenes que tienen 12, 14 años y no son capaces de prepararse, por ejemplo, un desayuno en la estufa, que tienen pánico. La mamá les prohibió y les dijo que no se acerquen y les metió tanto miedo que freír un huevo estrellado es muy complejo para ellos, ¿sí?
Entonces, esto es lo que genera la ansiedad. El saber que no tiene o sentir que no tiene la capacidad para resolver situaciones que se le van aproximando, ¿sí? Y ese joven que va a entrar a la secundaria y entra en ansiedad y entra con grandes problemas para poder eh, enfrentar, ¿sí? En una etapa nueva como es la escuela, ¿sí? Y entonces hay jóvenes que prefieren ya no seguir estudiando porque pues, no les enseñaron a sociabilizar, no les enseñaron a relacionarse, no les enseñaron a enfrentar una vida común, ¿sí? Siempre la mamá con ellos, siempre acompañándolos. He encontrado escuelas primarias en donde desde primer año hasta sexto año la mamá, a veces el papá, van al recreo a desayunar con el hijo, ¿sí? Y no se dan cuenta que ese momento, esos 30 minutos de recreo, son los que le generan ansiedad al niño porque no le permiten enfrentar ese proceso de sociabilización que implica el recreo, ¿sí? Entonces, ese es un gran problema, ¿sí? Ese es un gran problema. Precisamente esto último que comentó enlaza con una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es un problema para un adolescente? Porque a veces pareciera que o no lo entendemos nosotros como adultos o se preocupan por cosas muy banales. O sea, ¿cuándo poner como en una justa medida un problema para un joven, no para un adolescente? Eh, ¿Qué es un problema para ellos? Porque desde el adulto puede ser una tontería por lo que él se preocupa, ¿no? Pero desde el adolescente es algo muy importante. Entonces, ¿qué podemos platicar de esto, no? De qué es un problema para un joven, para un adolescente. ¿Qué es el problema? ¿Qué, perdón? ¿Qué es un problema para un adolescente? Un problema para el adolescente es todo aquello que eh, no va a poder resolver, ¿sí? Y porque no se le preparó desde muy pequeño, ¿sí? A enfrentar todas las situaciones reales de la vida cotidiana, porque los padres siempre han creído, no cambian ¿cómo se llama? El chip. El discurso, ¿sí? Y siguen utilizando el que está muy pequeño para muchas cosas, ¿sí? Ok. Entonces, Ajá, sí, sí, sí. Adelante, adelante, adelante. es que es un gran conflicto el que, te digo, te decía desde el inicio, el gran problema generado en el adolescente es exactamente el que los padres no lo prepararon desde muy niño a enfrentar la vida cotidiana, ¿sí? La mamá ya quiere que ahorita el hijo, que ya está grande, empiece a ayudarle haciendo el aseo de la casa. Y obviamente el muchacho se va a enojar y no le gusta porque pues no le corresponde o no le gusta, no quiere. Mm. Pero si esto lo hubiera hecho desde los 4 años, desde los 5, enseñarle a lavar los trastes, enseñarle a barrer, a trapear, ¿sí? Si eso lo hubiera hecho desde el inicio, ¿sí? En ese instante no habría ningún conflicto con el adolescente. Y cualquier adolescente te lo puede decir, lo has visto tú en consulta, como cuando el adolescente está narrando, es que, pues, que a mí no me lo enseñaron. Ahorita mi papá quiere que yo me ponga, por ejemplo, a regar el jardín, cuando él siempre lo ha regado, pero ahora dice que me toca a mí, y pues a mí no me gustan las plantas, no me gusta sembrar, no son mi antojo, no es mi gusto, ¿sí? Exacto, no es su gusto porque no se le crió desde el inicio, ¿sí? No levanta su plato de la mesa, porque mi mamá ahora quiere que yo levante los trastes de la mesa, ¿sí? Porque no se lo enseñó desde muy pequeño. Hay jóvenes que las mamás, porque también hay jóvenes que lo expresan y las mamás que lo expresan, que no tenían ningún conflicto con su hijo al respecto, ¿no? Desde muy pequeño aprendió a levantar sus platos de la mesa y esta es la hora en que lo hace normalmente, lava sus trastes, ayuda a su mamá, por ejemplo, es el que pone, es la muchacha la que pone o el muchacho el que pone la mesa antes de la comida, prepara el agua, lava los trastes del lado de la comida, se van turnando, ¿sí? Hacer el aseo del baño, ¿sí? Entonces, pero tiene que ver el cómo lo preparó ese adulto para que esto no se convierta en un problema,
en un conflicto, ¿sí? Eh, esto que decía también del problema, a veces parece que nosotros como padres compramos un problema sobre los problemas que ya están, ¿no? Y lo ejemplifico. De repente le compramos una moto a un adolescente, ¿no? A nuestro hijo, porque nos la pide, por moda, por cualquier circunstancia, ¿no? Un celular, por ejemplo, ¿no? Donde a veces el celular que carga el adolescente es más moderno que el que carga el mismo padre, ¿no? De más costo que el que carga el mismo padre. Y se entra en una aparente negociación. Y digo aparente porque hay una negociación, sí, pero no se cumple posteriormente, ¿no? Es decir, te compro la moto, te compro el dispositivo a cambio de buen comportamiento, pero el buen comportamiento no se da, ¿no? Entonces, para estos padres que de repente tienen como que esta percepción, ¿no? De que, y que yo los veo muy estafados porque realmente sí se compra el dispositivo, sí se compra la moto, pero parece que aumentan los problemas, ¿no? Es que ahora ya se sale sin permiso en la moto, ya llega más tarde en la moto, es que antes me dijo que le iba a echar ganas a la escuela si le compraba el celular y ahora es cuando más bajó su rendimiento, ¿no? Entonces parece que nos compramos un problema. Sí, lo compramos porque sigo insistiendo en que las bases de todo esto radica en cómo lo educamos desde niño, ¿sí? Hay jóvenes increíblemente responsables, muy responsables, pero tiene que ver el cómo fueron educados desde muy pequeños, ¿sí? O también tiene que ver, a lo mejor el adulto quiere desde ahorita empezar a educarlo, sí se puede, ¿sí? Pero hay que hacer algo, hay una palabra exacta para esto que al adulto le cuesta mucho trabajo entender, que se llama constancia, ¿sí? La constancia. Aquí está, el papá llega y le regala a la hija porque la ama, la adora y la quiere mucho. Al hijo le da un buen teléfono. A lo mejor hasta un teléfono, como tú lo dices, ¿no? De gama mucho mayor a la que él carga, pero él considera que ama y adora a su hijo y se lo merece. Pero hay condiciones, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, que tenemos que aprender los adultos a ser primero nosotros responsables para que lo observe el joven. El papá no quiere que a la hora de la comida se use el teléfono, pero el papá tiene aquí a un lado, en la mesa del comedor, el teléfono, lo está viendo si alguien le llama o no. ¿Sí? A veces lo contesta, ¿sí? Pero no quiere que los hijos lo hagan, ¿sí? Eh, Están viendo la televisión en familia y el papá está viendo el teléfono, está contestando, se está riendo y al rato ve al hijo y le dice, guarda ese teléfono. Está pidiendo algo que ni él mismo está haciendo, ¿sí? Y tampoco se le ha enseñado, y esto es algo muy importante, no se le ha enseñado al adolescente a que hay una hora límite para poder trabajar con el teléfono, ¿sí? Por ejemplo, a las 10 de la noche ese teléfono se apaga. Algunos adolescentes dicen, pero ¿por qué lo voy a pagar? Porque obviamente no tienes a quién hablarle después de las 10 de la noche. Estás aquí en casa, estás con nosotros, ¿sí? Y aunque alguien tenga un conflicto, pues digo, no lo vas a resolver tú, ¿sí? Si es conflicto de tu amigo, tendrá padres y tendrá gente que le va a ayudar a resolverlo, no tú, ¿sí? Digo esto porque de repente entre la plática de una adolescente, el novio de fin de semana le habla a las 3, 4 de la mañana, ¿sí? La pregunta es, ¿y por qué contestas? ¿Sí? Y lo que implica que el adulto padre no le enseñó a ser responsable con el uso del teléfono. Gente que desde las 5:30 de la mañana que se levanta ya empieza a mandar recados, ¿sí? Gente que está a la 1, 2, 3 de la mañana contestando recados, adolescentes que están en ese nivel, ¿sí? Igual, eh, no nada más con el teléfono, sino con la televisión, jóvenes que en este instante, por ejemplo, como me decía, me platicaba alguien, que en este instante se le cambió su horario a su hijo porque ya se queda a ver series demasiado tarde, 1, 2 de la mañana y se está levantando 10, 11 de la mañana, cosa que no era habitual, pero obviamente en estos últimos 4 meses le cambió la vida, ¿sí? Entonces, hay conflictos en este instante, pero generados por la falta
de constancia de la supervisión del adulto, ¿sí? El adulto es el que debe ser responsable de orientar con sus propios actos el comportamiento del adolescente. Sí, hablando de dispositivos, hay un mundo al que han accedido los adolescentes últimamente, que tal vez nuestra generación al menos, no tuvo ese conflicto, ¿no? Que son las redes sociales, ¿no? Y en este conflicto de las redes sociales, pues hay mm, otro problema, ¿no? Todavía, porque es un portal enorme, ¿no? Donde se presta a discusiones. ¿Cuántos problemas en la escuela ahorita en las secundarias, bachilleratos me ha tocado abordar por las redes sociales, ¿no? En los jóvenes. Eh, Ahorita es muy fácil, ¿no? Y se da muy común entre jóvenes esto de levantar falsos, ¿no? A través de cuentas falsas y entonces generar todo un conflicto. Eh, de hecho, incluso a través de los dispositivos se ha hecho esta cuestión, ¿no? De las fotos que se toman con consentimiento, sin consentimiento a jóvenes y que circulan, ¿no? Y se convierte también en una herramienta, pues, que genera un problema más, ¿no? Entonces, sobre esto, las redes sociales, ¿qué sugerencia hay para los jóvenes y qué sugerencia hay para los padres? Eh, no podemos negar la importancia que tienen las redes sociales, no podemos negar la importancia que tiene la tecnología en nuestra vida cotidiana, pero sí es importante recalcar que todo esto está en función al aprendizaje, ¿sí? Yo, imagínate, ¿cómo evitar que mi hijo se burle de los demás y mande fotografías a veces hasta prohibidas a los cuates, si el papá es el primero a veces en mandar a los hijos una fotografía burlándose de alguien, ¿sí? A veces la mamá, entre el papá y la mamá se están riendo de algo que están observando en internet. Y esa es una muestra y el claro ejemplo de lo que para el hijo es correcto hacer. Criticar gente, meterse, decir, hablar. Me ha tocado ver lugares donde se están peleando horrible, tan solo porque, la semana pasada, una muchacha preguntó sobre una pezonera para amamantar bebés, donde las vendía, ¿sí? Y hay gente que se metió a decirle que cómo es posible que ande pensando en esas cosas cuando lo correcto es amamantar de manera natural al bebé. Ellos, ¿qué saben de por qué la necesidad de esta persona de preguntar? ¿Sí? Ellos ni siquiera saben, por ejemplo, que existe el pezón invertido, por ejemplo, ¿sí? Que le cuesta mucho a la madre amamantar al bebé y por eso se usan estas pezoneras. Sin embargo, hay gente que está metida en donde no le llaman, ¿sí? A dar su opinión que no le pidieron a gente desconocida y utilizar hasta la agresión por escrito, ¿sí? Con Pero mala esto ortografía. es ¿sí? Pésima ortografía aparte de todo. Ujú. Y esto muchas veces es observado del adolescente por sus padres, porque a la hora de la comida, lo que se están discutiendo, hablando y diciendo lo que hizo el papá y cómo lo puso en su lugar y cómo le dijo, metiéndose en algo que no le correspondía. Ahí está el claro ejemplo de cómo un joven pierde se puede decir, la realidad, ¿sí? Y empieza a actuar pues de manera irresponsable. ¿Sí? Si yo como padre solo oriento para qué se hace y para qué se usan las redes sociales, ¿sí? Pues el adolescente va a aprender a usar las redes sociales. Hay jóvenes que tienen muy limitado su WhatsApp, ¿sí? Cierta gente nada más tienen en esa red. El Facebook lo tienen muy controlado, no permite que nadie se agregue, solamente lo que ellos quieren, no permite que nadie más pueda ver, no filtran fotografías familiares, no nada, o sea, lo utilizan exactamente para como un medio de conocer información, ¿sí? Pero son muy cuidadosos al respecto con la información que ellos dan. ¿Sí? Eso es responsabilidad. Y eso es bajo una supervisión del mismo adulto, ¿sí? Que le consta que sí está cumpliendo responsablemente con el manejo de sus redes.
¿sí? De repente hay algunos papás, ¿no? Que en este proceso de entender, de aprender, de reeducarse también, porque tener hijos es una reeducación muy grande. eh, Dicen, bueno, yo intento hacer esto, ¿no? Pero de repente mm, me cuesta mucho trabajo con mi hijo, con mi hija, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Ya le he dicho que no suba estas fotos, ya le he dicho que no haga esto. Desde la perspectiva del joven o tratando de entender un poquito, ¿no? Esta necesidad que, digo, no sé si se me permite el concepto, porque creo que es un poquito como anterior y no vaya a manejar por ahí susceptibilidades, pero hace tiempo se manejaba como una cuestión histérica, ¿no? Esta cuestión de sexualizar todo, de repente de querer llamar la atención, ¿no? Eh, Esta necesidad del joven por pertenecer a algo, por socializar, por ser parte de un grupo, ¿no? Que lo lleva a hacer este tipo de cosas. En aquellos tiempos era a veces, para entrar a las bandas te tenían que dar una buena tunda, ¿no? Era parte del ritual, ¿no? Hoy hay cosas que han cambiado, la acción ha cambiado, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Para pertenecer a algo parece que tengo que hacer esto, ¿no? Desde la perspectiva del joven, eh, cómo puede tomar un poquito de conciencia o cómo puede ir enfocándose a ver si este comportamiento que estoy teniendo es parte de la etapa, es parte de una necesidad afectiva que yo tengo tal vez, ¿no? ¿Cómo ir manejando esta parte? Eh, lo que pasa es que, bueno, yo te podría decir que para poder llegar a este nivel, eh, de entrada tiene que haber una gran comunicación por parte de los padres con sus hijos, porque esto les va a permitir eh, poder escuchar a ese hijo sobre sus necesidades, ¿sí? Ese hijo que se siente amado, aceptado, que se siente orientado y guiado, que se siente importante, que lo hacen sentir importante en la familia, valioso. Ese hijo no tiene por qué llamar la atención y tiene que estar buscando el pertenecer. El sentido de pertenencia todos lo tenemos, la necesidad de pertenencia todos lo tenemos, ¿sí? Es normal. Solo que lo anormal comienza cuando quieres pertenecer a grupos extremos, ¿sí? Porque es una forma de llamar la atención porque en casa no se te da la atención que tú requieres, ¿sí? Esos padres que se comunican te vas a encontrar que son padres que te pueden decir que no tienen ningún conflicto con su hijo porque ese hijo, este, cada que quiere, tiene la posibilidad de poder expresarse y platicar con ellos y tocar el tema o hablar de los temas que ellos quieren. El conflicto de ese joven que necesita pertenecer a ciertas bandas, cierto grupo, llamar la atención con la vestimenta, es porque es alguien que no lo han hecho sentir importante en casa, ¿sí? Es alguien al que pues lo han descuidado, padres que se han dedicado tantísimo a tal vez al trabajo o a ellos mismos, que se les olvida eh, esa parte importante de la crianza que es la atención a los hijos, la calidad en la atención de los hijos. Y como consecuencia, ese joven, ahora desorientado, quiere buscar llamar esa atención, perteneciendo a grupos, te digo, a través de cierta vestimenta, por ejemplo, con la que es aceptado en este grupo, pero que obviamente lo va a hacer rechazado por un grupo social. ¿Sí? Encontramos el joven que carga pantalones 4 tallas más grande que él, amarrado con mecate y una playerota que le llega a las rodillas, sí, obviamente dentro de su grupo de jóvenes, pues va a ser aceptado, ¿sí? Pero te lo encuentras en la calle y te vas a querer cambiar a la otra acera, ¿sí? Vas a querer evitar hasta saludarlo, dialogar o platicar. Ese joven que, digo, se hace un corte de cabello que no le favorece su físico, ¿sí? Obviamente se ve muy agresivo, ¿sí? En la calle proyecta una actitud antisocial. Obviamente la gente se va a cambiar de acera, ¿sí? Se va a pasar a la otra calle, ¿sí? Y él se va a sentir rechazado, ¿sí? Eso no pasaría
cuando el sujeto en casa ha sido motivo de atención. ¿Sí? Constantemente el padre y la madre que platican con él, que dialogan, que lo conocen, saben sus necesidades, saben sus gustos, saben sus preferencias, saben, conocen, ¿sí? Muchos aspectos de él y lo han orientado como consecuencia. Un resultado positivo de esto es que ese joven no va a querer llamar la atención de manera disfuncional social, ¿sí? Sino lo va a hacer, ¿sí? Como cualquier otro. Sentido de pertenencia es querer la credencial del club de películas, querer la credencial del club deportivo, querer la credencial de la biblioteca. Ese es un sentido de pertenencia sano, ¿sí? Donde el sujeto lo necesita. ¿Sí? El adolescente de repente que se siente súper increíble que vaya al banco con su papá y porque ahora ya se va a venir a estudiar el bachillerato y entonces hasta le dan una tarjeta donde le va a depositar el papá y trae la fotografía del hijo porque el hijo pidió una fotografía personalizada en su tarjeta. Eso es sano, ¿sí? No es anormal. Ese es el sentido de pertenencia sano. Lo disfuncional está en que ese sentido de pertenencia sea normalmente en contra de una sociedad a la que pertenece el joven. Y esto lleva a otro punto, ¿no? Los amigos en los jóvenes, ¿no? Esta parte de qué papel juegan, porque hay algunos papás que dicen, yo no quiero que te lleves con ese tipo de personas, ¿no? Mejor llévate con fulano, ¿no? O ellos mismos, ¿no? Defienden una postura de, pero es que mis amigos, ¿no? Dice, no, la mamá se enoja, el papá se enoja porque el grupo de amigos, dices, todos los reportados en la escuela, los que se han metido en otras broncas, consumen drogas o se sospecha que consumen drogas o se les ha visto que consumen drogas y defienden mucho esta postura de no porque ellos consuman, yo voy a consumir, ¿no? O sea, hay un sentimiento de, yo le llamo de omnipotencia en el adolescente, ¿no? Esto de los demás, a los demás les va a pasar, los demás son tontos, yo no soy tonto, ¿no? Entonces, esta situación de los amigos, ¿qué papel juegan en el joven? Y también viéndolo desde la parte sana y también desde la parte en la preocupación de los padres, es que mi preocupación más real no es que si fumas o no fumas, sino es que en la medida en que te rodees de estas personas, las probabilidades de que te metas en este mundo son más grandes, pues, que es algo que como joven no nos cuesta dimensionar. ¿Sí? Aquí entramos a una parte importante que a la gente le aburre y no le gusta, pero yo la considero esencial en la vida de todo ser humano, que se llaman valores. Los valores, eh, vamos a orientarlos, a hacer que se presenten en el ambiente familiar para que el niño los vaya haciendo suyos. Pero también van acorde a lo que los padres van diciendo. Por ejemplo, imagínate, le dice el papá a su hijo, me gusta mucho cómo juegas con tu amigo Ariel, ¿sí? Fíjate, veo que te llevas muy bien con él y que se divierten bastante. Se me hace muy buen niño, ¿sí? Conserva esa amistad porque es muy padre con él. O sea, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando mi punto de vista de lo que yo observo. Le estoy orientando a que ese tipo de amigos son los que a él le convienen sin forzarlo a que lo haga. Yo solo estoy hablando positivamente de esa relación que él tiene con este amigo, ¿sí? Y que el niño va a tomar como punto de arranque o como ejemplo para empezar a seleccionar a sus amigos. ¿Sí? Y encontramos que ese joven constantemente, los padres dicen, se ve que es muy buena gente tu amigo, se ve que es estudioso, deberías juntarte con él para que entre los dos puedan hacer un mejor equipo de trabajo, puedan leer o puedan, o sea, esto nos está hablando de que los padres de familia ya están ocupados viendo qué tipo de relaciones lleva su hijo en su entorno, ¿sí? Y le están orientando al reforzar de manera positiva esa amistad, ¿sí? Eh, de repente le encontramos con que a lo mejor al papá le dice, ¿sabes qué? Ese amigo que cargas a mí no me agrada. Claro, es tu amigo, pero a mí no me gusta. Si ten mucho cuidado, no te vayas a meter en problemas, ¿no?
Y a lo mejor de repente en la primaria lo llevan a la dirección porque junto con su amigo hicieron algo que es una tontería, pero ya está castigado. Y de repente el padre dice, yo te dije que esa amistad con este muchacho no me gustaba, ¿eh? Yo te lo dije, pero hasta ahí lo dejo. No es, yo no le prohíbo, no soy nadie para prohibirles amistad. Lo que yo hago es orientar a través de lo que yo observo y guío, ¿sí? Para que el niño empiece a aprender gradualmente a tomar sus decisiones. Y muchas veces se va alejando de esas amistades, ¿sí? Y va incluyendo gradualmente en la medida en que va siendo grande amistades con las que él se siente bien. Se puede llevar con muchachos que fuman y no fumar. Se puede llevar con muchachos que toman y no tomar, porque es una decisión de él muy personal, ¿sí? Con ellos puede llevar la amistad para llevar la fiesta en paz, pero no quiere decir que vayan a ser sus mejores amigos. Él tiene sus mejores amigos con los cuales a lo mejor no necesitan ni alcohol, ni drogas, ni tabaco para poder llevar una vida sana. Pero eso lo aprendió desde un inicio a través de los valores dados en casa. Sí, hay una lectura, ahorita estaba escuchándolo, que a mí me gusta mucho. De hecho, cuando puedo compartirla, la comparto en algunas pláticas, en algunos talleres que doy con papás, ¿no? Que se llama Los límites de ser padres, ¿no? No sé si, creo que me la compartió en algún momento, ¿no? Esta cuestión de puedo enseñarte valores, pero no puedo obligarte a algunas cosas, ¿no? O sea, puedo enseñarte de fe, de religión, pero no puedo obligarte a creer en lo que yo creo, ¿no? O sea, es muy, muy buena esa lección. Eh, Y esto me lleva a otra pregunta, ¿no? Antes de pasar a una parte importante que es después de la amistad. Eh, Esos problemitas que de repente se tienen como papás. Y algo que también me imagino le ha tocado en consulta, ¿no? El me voy de la casa, ¿no? Y de repente ahorita tenemos algo muy común, ¿no? Que ya pasan, digo, voy a partir de la parte donde el final es ¿no? Pero no obviamente la parte seria, cuando son otras cosas es otro tema. Pero aquí esto de repente se va de la casa y ya lo andan posteando en Facebook, ¿no? Y anda rodando por todos lados, ¿no? Y como obviamente la preocupación de que pase algo, pero pues está en la casa del amigo por un problema que tuvo con los papás. eh, Esta amenaza de parte del hijo hacia los padres del me voy de la casa, que implica muchas cosas. ¿Qué pasa con un me voy de la casa como papás, no? O sea, porque la angustia es esa. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo dejo que se vaya? ¿Lo detengo a la fuerza? ¿Cedo a sus peticiones? Fíjate que eh, en alguna ocasión han surgido esas preguntas por parte de los papás. Sí, la respuesta no es sencilla, pero la respuesta es déjelo que se vaya. ¿Sí? Déjelo que se vaya, pero obviamente no se puede llevar nada. ¿Sí? Que él empiece con sus propios recursos a darse la vida que él quiere, ¿no? Sí. Al principio posiblemente, como ha sucedido, muy pocas veces he tenido estos casos, son muy contados, pero de repente se le hace muy fácil irse a casa del mejor amigo, ¿sí? Pero la frase eterna que dice el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Entonces, sí, en casa del mejor amigo puede aguantar 3 días, pero ya los papás van a decir, yo, ¿qué pasó? Yo no puedo tener otro más aquí comiendo y durmiendo, ¿sí? La sugerencia es para esos padres que aceptan a los amigos de sus hijos, pónganlos a trabajar en esa casa, pónganlos a trabajar. Y van a ver cómo inmediatamente se va ese muchacho de esa casa, porque obviamente no le gusta, ¿sí? Eh, a los hijos hay que hablarles con claridad. ¿Te quieres ir? Vete, adelante, ¿sí? Pero aprende a sobrevivir por tu cuenta, ¿sí? Porque hay jóvenes, tengo el caso ahorita de un joven, ya tiene 21 años, desde los 18 decidió irse, pero va a ver a su mamá 3, 4 veces a la semana en la mañana a desayunar con ella, la va a visitar, ¿sí? O se va y regresa más en la tarde a comer con su mamá. Y ya de ahí ya el muchacho es alcohólico, se pierde, hace lo que quiere en su cuarto y al otro día regresa a desayunar con su mamá y a comer con su mamá, ¿sí? Obviamente, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Sí?
que no es una persona responsable, independiente, ¿sí? Y que la mamá, preocupada por él, me dice qué hacer. Pues señora, déjelo que se responsabilice de él, ¿sí? Y déjelo que él se haga desayunar y de comer, pero es que si no, es la única hora en que lo veo, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Necesita enseñarle a ser responsable de su propia vida porque él decidió eso. Ahorita no es responsable porque usted sigue dándole desayunar, ¿sí? Y él se sigue divirtiendo en el nivel que él quiere sin que usted se entere. Digo, aparentemente, porque la señora sabe que llega crudo el muchacho en las mañanas, ¿no? Entonces, eh, que no se asusten los papás. Si un hijo se quiere, toma la decisión de irse, eh, digo, no podemos retenerlo a la fuerza. Solo que hay condiciones, ¿sí? O sea, si te vas a ir, pues te vas, ¿sí? Y a donde tú quieras es tu problema. Aquí ya no hay cabida para ti. Desde el momento en que te vas, me entregas las llaves de la casa y ya no puedes ingresar a la casa, excepto con un permiso mío. Nada más, ¿sí? Pareciera duro, pero es la forma en que los enseñamos a madurar sobre la decisión que están tomando. Porque lo que quieren es, en la mayoría de los casos, salirse a disfrutar la vida sin control, pero sintiéndose que todavía los padres son responsables de él. Sí. Sí, es una situación un poquito complicada, ¿no? De algunos papás, ¿no? Y creo que el miedo a que se vayan depende mucho de lo que sabemos que ya hemos hecho como padres en la parte educativa también, ¿no? O sea, si yo sé o sea, que no he hecho todo esto que ya platicamos, ¿no? Toda esta gestión desde muy pequeño de hábitos y todas las situaciones, pues obviamente sí me voy a preocupar, ¿no? Pero si sé que lo he gestionado bien, sé que en algún momento tendrá la parte autocrítica, ¿no? Es algo que muchos papás de repente aquí no nos toca ver, ¿no? Esto de, ¿y qué hago? ¿No? Nos amenaza con irse de la casa. Y entramos a otro tema que también es muy importante, el noviazgo en esta etapa, ¿no? Cuando mi nene ya está grande o mi nena ya está grande para tener novio o novia, ¿no? Porque, pues, yo he visto que o estás muy chiquito, muy chiquita, ¿no? O todavía no tienes edad y ya tenemos 35, 40 años, ¿no? O sea, esta percepción, ¿no? ¿Qué papel juega el noviazgo en esta edad? Porque la cuestión aquí es, dices, pues, otra vez platicaba, ¿no? Le digo que en los 90 creo que la sugerencia para prevención de enfermedades de transmisión sexual era la abstinencia, ¿no? Ahorita es la protección, ¿no? Ha cambiado los conceptos, entonces ya ahorita ya el padre ya no se preocupa de que si tenga o no tenga, sino creo que la preocupación es no vaya a haber un embarazo no planeado y que me lo vengan a encajar acá, ¿no? A la casa, porque muchas veces este, sucede, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega el noviazgo para el joven y cuál es mi papel como padre, como madre, como familia ante una situación como esta? No le doy permiso, pero todos saben que tiene novio o novia y andan buscándole para ver cómo hacer esto. ¿Qué nos puede platicar de esta situación? Híjole, para comenzar, el noviazgo es un proceso natural, ¿sí? Porque la libido, la edad, se despierta en la pubertad y se desarrolla en la adolescencia. Solo que hay diferencias. Encontramos de repente que hay niñas que a los 10 años ya andan queriendo tener novio, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué hace que algunos niños, algunas niñas a muy temprana edad ya estén necesitando tener novias? ¿Y qué hace que algunos jóvenes de 18 o a veces más ni siquiera les interese tener novia o novio? Esto vamos hacia atrás y encontramos en que un padre, por ejemplo, hay algo que yo doy normalmente en unas pláticas para orientar a los padres. Eh, Cada figura parental tiene un rol en la dinámica familiar. Y uno de ellos es el padre sirve como modelo de comportamiento hacia los hijos varones. El hijo se identifica sexualmente con el padre y la hija se identifica sexualmente con la madre.
Pero también lo curioso es que la seguridad emocional la adquieren de los, la madre le da la seguridad emocional al hijo y el padre le da la seguridad emocional a la hija, ¿sí? Entonces, imagínate ese padre que es, desde que nació la hija, la abraza, la besa, la acaricia, juega, la consiente, la mima, platica, la conoce, ¿sí? Se desarrolla. La hija está súper encantada y feliz con ese padre que tiene, de tal forma en que esa relación es tan sana y crece, ¿sí? El padre la orienta, se ocupa, el padre participa, la conoce, de tal forma que esta joven va a llegar a la edad de 16, 18 años y que ya empieza a pensar en la posibilidad de tener un novio. Pero antes no tenía esa necesidad, no la necesitaba, ¿sí? Porque está ocupada en esa relación con el padre. Lo mismo sucede con esa madre, ¿no? Ocupada con su hijo, que lo atiende, lo mima, lo escucha, platica, lo conoce, dialoga, está ocupada en su desarrollo como consecuencia o como resultado, es ese hijo ocupado también en su desarrollo, que no le da, para él no es prioritario tener una novia hasta después de los 16, 18 años, ¿sí? El problema radica cuando no cumplimos esa función como padres, ¿sí? Cuando no estamos ocupados en los hijos, ¿sí? Cuando la necesidad, la inseguridad emocional y la necesidad afectiva nos lleva a pensar en que alguien fuera de casa podría querernos más. Y es cuando ese niño, niña, a los 10 años ya la niña se está arreglando para gustarle a los niños, para buscarse a alguien que la quiera, a alguien que le demuestre que es importante y que le demuestre afecto que en casa no siente que se le demuestra. ¿Sí? Y entonces esa niña va a estar ocupada desde los 10, 12 años en buscar novios y constantemente encontramos a jovencitas que ya a los 14 años ya tienen 6, 8, han tenido 10 novios, ¿sí? Porque están en la constante búsqueda de alguien que las haga sentir amadas y aceptadas, igual que ese joven, ¿sí? Sí, es una situación que imagino también deja pensando a muchos papás, ¿no? Esta parte creo que es esto, ¿no? También lo que yo he hecho a lo largo del tiempo que lleva mi hijo, mi hija conmigo, para las decisiones que pueda tomar en un momento, ¿no? Y hay una parte, yo por lo general cuando trabajo, cuando platico con padres sobre la educación en casa, hablo de tres ejes, ¿no? De la responsabilidad en casa, con todas estas actividades que se mencionan, de la responsabilidad con el exterior, que en el caso de un menor de edad sería la escuela, ¿no? Toda esta situación que por lo general si trabajamos bien el concepto de responsabilidad de casa, pues se proyecta en la escuela. Sí, sí. Y hay un último eje que es la responsabilidad con el manejo de emociones, ¿no? Y las emociones pues están a flor de piel en un adolescente, ¿no? Mm, o son, recuerdo qué autor, no tengo ahorita en la mente, que habla de que cambian de coraza, ¿no? Hace una metáfora, una analogía con estos animales que cambian de coraza, ¿no? Y en ese cambiar de coraza están como muy sensibles, ¿no? Muy expuestos, muy vulnerables ante algunas cosas. Este, entonces, las emociones con ellos, ¿no? Porque de repente tenemos padres que llegan acá y dicen de estas reacciones emocionales que tienen los jóvenes, ¿no? Dice, es que ese día que le pedí que hiciera X actividad, ¿no? Y estamos hablando de hijos funcionales, por decirlo así, que se ha trabajado todo esto, ¿no? Obviamente los que no, pues hay más broncas todavía. Y de repente me respondió muy feo, no, nunca me había gritado de esta forma, nunca habíamos discutido de esta forma por algo que habitualmente hacía, ¿no? Entonces, estas reacciones emocionales, esta parte de las emociones, ¿cómo podemos irlas guiando como padres? ¿Cómo podemos abordarlas como padres, ¿no? Porque también yo he notado que muchas veces invalidamos emocionalmente a nuestros hijos, ¿no? Con eso no es importante, no llores, tienes que ser fuerte, ¿no? ¿Qué papel jugamos nosotros los padres ante las emociones de nuestros hijos? Antes que nada, nosotros somos los primeros en que debemos
a enseñarles que las emociones se deben expresar, ¿sí? Ese padre que llora delante de sus hijos les enseña que él es un sujeto sensible, ¿sí? Y que está permitido hacerlo. Esa madre que llora delante de sus hijos y expresa el cómo se siente, ¿sí? Le permite también dejar que los hijos se expresen, ¿sí? Es importante dejar. Eh, Decía mi madre, en el pedir está el dar. Yo le puedo pedir a mi adolescente algo, pero en la función en la que yo se lo pida será su reacción, ¿sí? Oye, Luis, ahorita te pones a barrer el jardín, la cochera y la calle, ¿eh? ¿Sí? Ahorita que termines de desayunar. O sea, en ese sentido, de esa forma, pedido así, obviamente vamos a encontrar una respuesta que no esperaba el adulto, ¿sí? Porque nunca le preguntamos después del desayuno qué va a hacer, ¿sí? Muy diferente a que la madre le diga, oye Luis, por favor, ahorita que termines de desayunar, ¿tienes algo que hacer? ¿Qué vas a hacer ahorita que termines de desayunar? ¿Sí? Y entonces el hijo dice, no sé, ok, te pido por favor que me ayudes, ¿sí? Barriendo la calle, barriendo la cochera y barriendo el jardín, por favor. Recoger la basura y ya, ¿sí? Entonces, la forma en que se pide es totalmente diferente. En el pedir está el dar, ¿sí? Yo puedo, en la forma en que yo le pido las cosas a adolescente, sabiendo que no voy a interferir en sus planes. Es que dice, le digo, Luis, ¿qué vas a hacer después de desayunar? Ah, voy a ir por mi amigo Carlos para ir a jugar fútbol. Ok, ¿a qué horas regresas? A la 1, perfecto. Entonces, te pido por favor que cuando regreses, ¿sí? Te pongas a barrer la calle, te pongas a barrer la cochera y te pongas a barrer el jardín. Punto. O sea, no estoy interfiriendo en los planes del joven, pero también estoy pidiendo que así como tiene la opción de salir a divertirse, a hacer lo que él quiere, también tiene la opción, ¿sí?, de poder participar dentro de las actividades de casa, ¿sí? Por eso te digo, en el pedir está la forma de pedir las cosas, está en la forma en que se da. Entonces, si yo soy alguien que no sabe pedir las cosas bien, porque a mí mis papás me enseñaron a no pedir, a mí muchos señores me dicen, ves que a mí no me pedían las cosas, por favor, mi papá decía, se hacen porque se hacen y ya, el resultado es ese, ¿no? ¿Sí? Alguien que tiene dificultades para funcionar con la autoridad, alguien que en cuanto le habla feo el jefe le grita y ha perdido en el último año 3 trabajos porque no le gusta que le hablen feo, ¿sí? Ese es el resultado exactamente, la desadaptación social. Por eso, como el adolescente lo primero que pide es respeto hacia sí mismo. Es lo primero que pide. Y el respeto implica que respondan como él quiere para que él pueda responder como a él le piden. ¿Sí? Me hablas con respeto, te hablo con respeto. Me hablas con groserías, pues te falto al respeto. ¿Sí? Me hablas mal, pues yo también te hablo mal. Me hablas bien, yo también te contesto bien. ¿Sí? Entonces, ese adolescente lo primero que pide es respeto. Respeto a sus horas de sueño. Es cierto, él quiere levantarse en estos días más tarde, ¿no? O sea, si los padres lo permiten y está en sus posibilidades permitírselo al joven, adelante. Claro, esto traerá también exigencias. No hay ningún problema, te puedes levantar a las 10 de la mañana, solo que tú te calientas tu desayuno. Aquí no te lo va a calentar nadie. Desayunarás solo, ¿sí? Y por favor, terminando de desayunar, haces esto, esto y esto, por favor. Punto. ¿Sí? Y no necesito recordártelo. Yo estoy cumpliendo con lo que me estás pidiendo. ¿Quieres levantarte tarde? Adelante. Pero también quiero que cumplas lo que te estoy pidiendo, ¿sí? Que es a cambio. No quieres hacer lo que te pido, entonces automáticamente tampoco voy a respetar el horario de sueño que tú quieres, ¿sí? Entonces, pero digo, no se trata de pelear, se trata de conciliar, llegar a un acuerdo entre los dos, porque el joven eso es lo que pide, respeto, ¿sí? Y si lo respetamos, automáticamente vamos a lograr muchas cosas. Y eso lo aprendemos desde la infancia. Me dicen las mamás, ¿por qué mi hijo no me obedece? Pues porque no le enseñamos a obedecer, ¿sí? Algo tan simple, le dice a la mamá, ahorita ya está tu agua para que te bañes, métete a bañar. Y el niño no se mete a bañar porque está viendo sus caricaturas, ¿sí? ¿Y cómo le pedimos que deje de ver sus caricaturas por meterse a bañar? Ah, muy diferente cuando le decimos, nos asomamos, ¿qué estás viendo? Este programa, perfecto. Cuando termine este programa,
ya está tu agua para bañarte. Te metes, te bañas y regresas, te cambias y puedes seguir viendo la tele si quieres. ¿Sí? Bajo esa función, obviamente el niño va a aprender que se le respeta y él va a respetar. ¿Sí? Pero si hay mamás que llegan y le apagan la tele al niño y lo meten a bañar, obviamente van a despertar el diablo que tiene adentro ese niño, ¿no? Y se va a enojar y se va a bañar mal y va a desperdiciar el agua y no lo va a hacer bien porque está enojado. Pero nosotros lo propiciamos. Sí, estos choques, ¿no? Son muy comunes. De hecho, incluso pasa con la tarea, ¿no? La tarea donde tergiversamos, yo así le he denominado, muchas cosas que son positivas o pueden ser positivas y las convertimos en algo desagradable, ¿no? Por ejemplo, el niño está jugando, ¿no? Está en su juego, importante para él, y de repente la mamá deja de hacer eso que no tiene importancia, palabras más, palabras menos, y ponte a hacer esto, ¿no? O sea, pasamos de jalón a esto, ¿no? A veces yo sugiero la primera llamada, segunda llamada y tercera llamada, ¿no? Tratando de respetar esta parte, ¿no? De actividades del niño para precisamente hacer una transición hacia algo que es productivo y que puede ser agradable, porque en muchas ocasiones hacemos, desgraciadamente, los padres de algo agradable, algo muy desagradable. Eh, ya tengo por aquí dos últimas preguntas nada más. La primera de ellas es estas conductas eh, que se dan a veces de los jóvenes hacia los padres, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado casos en los que el joven quita dinero a los padres, en donde el joven de repente dice la mamá, es que me llegó un cargo a mi tarjeta de crédito y cuando me di cuenta lo tenía a cargo de un juego de no sé qué, que era de este chamaco, y me costó, ¿no? Entonces, estas conductas de quitar, ¿no? Estas conductas de rebeldía, eh, obviamente a los padres les interesa corregirlas, ¿no? Pero también este, se ve en la cara de los jóvenes, ¿no? Esta cuestión de ching, si la regué, ¿no? Porque me metí con el dinero. Y se vuelven a veces recurrentes, ¿no? Esto y que hace caer a los padres, obviamente, en transformar el problema en más problema todavía, ¿no? Los golpean, se tensa más la situación familiar. Sobre estas conductas que los jóvenes realizan, ¿qué podemos hacer como papás y como jóvenes? Esas conductas están relacionadas con los valores y uno de ellos es el respeto, ¿sí? Si yo no he aprendido a respetar, si yo no le enseñé a mi hijo a respetar, él no aprendió a respetar, ¿sí? Lo que te voy a decir va a parecer absurdo, pero a determinada edad, después de los 3, 4 años ya, los papás no pueden estar entrando por ejemplo, a la habitación del hijo sin su permiso, ¿sí? Nosotros tenemos que decirle, hijo, voy a pasar a tu cuarto, ¿sí? Porque eso le va a enseñar también a que él tenga que pedir permiso para poder entrar a mi recámara, ¿sí? Yo no puedo, hijo, voy a ver tu mochila, voy a echarte tus cosas en tu mochila. Yo le estoy advirtiendo, ¿sí? Para que mi hijo me diga, papá, voy a agarrar un billete de a 50 que me dijo mi mamá que agarrara para comprar esto, ¿sí? Está pidiendo permiso. Este niño, ese joven que utilizó la tarjeta de crédito del padre para un gasto innecesario como es la compra de algún juego, obviamente me está diciendo que tiene un gran problema con el respeto, ¿sí? Porque, en primer lugar, no se le ha enseñado el valor que tienen las cosas, sobre todo el dinero, la importancia que tiene el dinero para ganarlo. Ese es uno. El segundo, el atreverse a tocar un instrumento personal del padre, de la madre, y usarlo sin permiso, ¿sí? Entonces, este concepto de respeto se va haciendo desde muy pequeños. Tus cosas, mis cosas, ¿sí? Hay padres de familia que entran a los cuartos de sus hijos como cualquier cosa. Digo, podemos entrar tal vez a tocar la puerta y decirle o que se ponga a asear o esto y lo otro, aquello, orientarlo sobre, pero siempre y cuando estén. Pero no podemos estar entrando nada más porque sí, porque ellos lo consideran como una falta de respeto y automáticamente podrán entrar a nuestra recámara, ¿sí? También como nosotros entramos a la de ellos, ¿sí?
En cambio, si le enseñamos a los hijos a respetar, que yo respeto su espacio, él tiene que respetar el mío. Que yo respeto sus cosas, él tiene que respetar las mías. ¿Sí? Tiene que ver con el respeto. Cuando alguien comete actos como el de usar una tarjeta de crédito sin permiso, me habla a mí muy mal de los padres, ¿sí? Que son personas que no tienen ellos elementos para enseñarle el respeto a los hijos, ¿sí? Desde ahí comienzan las fallas. Escuchando en general, ¿no? Me parece que entonces tendremos que dejar de ser los padres, esos señores feudales, ¿no? Sí, por supuesto, ya no. Que éramos antes para pasar a ser personas más democráticas, ¿no? Más, eh, tomar la responsabilidad que tenemos de lo que nos toca a nosotros, tener esta paciencia para entender que las cosas son procesos, ¿no? De educativos, esa constancia que mencionaba hace rato, porque a veces también caemos en una cultura prontista, ¿no? De repente queremos que, ya porque fui a la primera consulta con el psicólogo y porque hice lo que el psicólogo me comentó, mi hijo tiene que hacer esto y en consecuencia ya se va a corregir el problema, ¿no? Y a veces les comento, ¿no? Si te costó 5 años crear el problema, no lo vas a resolver en un día, ¿no? En 30 minutos, sí. Exactamente, y vas a empezar a manejar. Entonces, por último, una pregunta, ¿no? Que de repente se manejan muchas cosas y tiene que ver en la posición de los hijos, en su carácter, en su forma de trato, ¿no? Porque de repente van manejando que son 3 hijos, ¿no? Pues hay uno que es el mayor, hay uno que es el del medio y otro que es la colita, ¿no? El último. ¿Tiene que ver en la formación de su carácter o simplemente es mera posición que no tiene mayor trascendencia? No, sí tiene que ver. Nosotros somos los que tenemos que ver en la formación del carácter de esos tres hijos, por ejemplo. Y tiene que ver esa parte genética, no podemos negar su existencia, la mezcla del carácter de la madre y el padre, ¿sí? Pero también la forma en que desde el que nacen los tratamos, por ejemplo, a la hija más grande, pues se le quiere mucho porque es la más grande, ¿sí? Y porque es la que nos dio el primer diploma de ser padres, ¿sí? Al segundo, porque es el de en medio, a lo mejor es el único varón en la familia de hijos, ¿sí? Es el único varón, entonces también se le quiere mucho porque es el varón. Y a la más pequeña, porque es la más chica, porque es la más pequeña, es la última, con ella se cerró la fábrica. Entonces, la forma de crianza con la pequeña es también totalmente diferente. Hay que aprender algo muy importante. A los hijos jamás, jamás se les va a querer igual. Nunca, nunca, nunca. No hay, ¿sí? A los hijos se les va a querer mucho, muchísimo, pero de manera diferente a cada uno. Y la forma de demostrárselo a cada uno es así, de manera diferente. No se le puede querer más o menos, se les quiere mucho, pero dadas las condiciones, por ejemplo, las necesidades de la más grande no son las mismas necesidades de la más pequeña, por eso no podemos decir que se le prefiera a la más grande o se le prefiera a la más pequeña. Se les da, ¿sí? En función a a la edad que tienen y a sus necesidades, ¿sí? A los hijos se les quiere mucho, pero de manera diferente. Y eso va a formar su carácter. Muy bien. Pues bueno, tuvimos una plática muy enriquecedora, ¿no? Donde creo que como padres nos toca asumir una nueva responsabilidad, esta reestructuración, ¿no? Y esta reeducación de la función de ser papás, ¿no? De repente hay algunas ideas que nos fueron útiles hace tiempo, ¿no? Pero que ahorita creo que en este momento de actuar como padres, pues sí tenemos que cambiar, ¿no? Como decía hace rato, pasar de ser un señor feudal a ser otra persona, ¿no? Otra forma de abordar los problemas con mucho respeto. Los valores, como lo comentan, ¿no? Son muy, muy importantes y que el ejemplo es la manera más clara de poder enseñar valores, la manera más efectiva de poder enseñar
valores. Por último, algo que desea anexar, que por aquí se nos haya escapado y que creo que sea importante pues, saber, un mensaje a los papás. Haciendo, haciendo continuo tu comentario, este último, verdaderamente los padres que están ocupados en sus hijos son personas, ¿sí? Porque ellos se dan cuenta de entrada de su responsabilidad al haber traído un ser humano a este mundo. Y como personas tienen la capacidad de darse cuenta todo lo que implica, la responsabilidad que implica el formar a alguien también como persona, ¿sí? Para que sea alguien funcional a nivel social, sea feliz y pueda ser alguien que se desarrolle en las mejores condiciones en este mundo, ¿sí? Por eso lo que podemos decir es que los verdaderos padres son aquellos que se han convertido en personas, porque lo que buscan es mejorarse a sí mismos para mejorar a sus hijos. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, profe. Y Gracias a pues, ti, Juan. esperemos más adelante poder tener otra charla y que esta charla sobre todo le sea útil a todas las personas que se den un tiempo para escuchar y sobre todo para actuar, ¿no? Que esto no quede aquí, que pase a la práctica con los padres y como dice el doctor Jorge Reyes en su parte final del libro, ¿no? Dice, se preguntarán cuánto de lo que aquí digo lo pongo en práctica, ¿no? Pero no lo domino, pero entre más lo practico, mejor me sale, ¿no? Exacto, así Entonces, es. aquí es esa parte no importante de practicar, 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 y cada Sí, intento, cada esfuerzo va a salir mucho mejor. Muchísimas gracias, ujú, cuídense mucho. sí. Gracias, Iván. Hasta luego. Que Hasta estés luego. bien.